gracias a todos por estar aquí, por sernos fieles y por elegirnos, porque me consta que hoy en Valladolid había una oferta bastante amplia, sí. Pero como dice Fernando, este acto tenía que empezar diciendo todo llega, porque cuando la primera vez que contactamos a Almudena todavía estaba de corresponsal en Nueva York en la primera etapa, con lo cual ha llovido un poco desde entonces. Pero cuando un corresponsal que vive fuera de su país te dice, bueno, las vacaciones son para la familia y tal, tú lo entiendes perfectamente. Pero si al final del correo te dicen, pero si alguna vez vuelvo a España tranquilamente y tal, y seguís interesados, llamadme, Y ahí nosotros llamamos. Sí, sí. Y cuando la llamé, dijo, mira, estoy empezando un proyecto, voy a viajar mucho, qué raro. Pero finalmente aquí estás, así que muchas gracias por hacernos ese hueco en la agenda. Pues, bueno, muchísimas gracias. Y es verdad que llevabas tiempo ahí detrás de mí. Y bueno, para mí es un súper placer estar aquí. En el momento en que esta mañana he pisado Valladolid, he notado que, ¡guau! Primero os lo decía antes, es una ciudad que ya te baja un poco el nivel de estrés que traemos de ciudades grandes. Y es una ciudad, tenéis una ciudad preciosa. Me ha encantado pasear esta mañana, hemos comido también súper rico y bueno, qué bien que dentro de toda esa oferta a la que se refería Angélica, pues habéis decidido estar aquí, compartir este ratito conmigo y bueno, pues con la gente tan querida que me ha invitado. Así que estaré encantada de hablar contigo y con todos vosotros si tenéis curiosidades o preguntas o lo que sea, que esto sea una cosa también participativa y que el ratito que estemos aquí, que lo pasemos bien y que no os arrepintáis de haber venido. Seguro que no. Bueno, a nosotros nos gustan las perchas de actualidad, pero en este caso, por las circunstancias, ha sido una coincidencia que ahora Almudena esté en todos los medios porque ha empezado un nuevo proyecto. Así que vamos a empezar con ello porque es lo último y en el periodismo se suele empezar por el final también. Y yo pensaba, con lo difícil que son las vueltas cuando uno ha estado tantos años fuera de casa, que a veces no hay un buen encaje en las redacciones. Yo conozco a otros compañeros que han estado de corresponsales mucho tiempo y luego dicen, es que no me hago. De repente tú te has encontrado con un proyecto que es casi un proyecto a la medida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa suerte de encontrarte españoles en conflicto. Bueno, yo, fijaos que he estado casi 14 años viviendo fuera de España y dicen que lo más difícil de vivir fuera es cuando tienes que volver, ¿no? Porque al final es verdad que uno vive siempre un poquito desubicado y acabas, eso que dicen, de sentirse que no perteneces a ningún lugar y a la vez la parte buena es que perteneces a muchos, ¿no? Y entonces yo volví de Estados Unidos, como digo, un poco, ¿qué hago ahora con mi vida? No me dio tiempo a pensar mucho porque a los pocos días me mandaron a Ucrania, estuve 2 meses cubriendo la guerra de Ucrania y había estado un mes antes, es decir, en total he estado 3 meses. Ya hablaremos, me imagino que después de eso, lo que es bueno, estar en este momento cubriendo una guerra. Y después de Ucrania, cuando bueno, pensaba que me iba a coger unas vacaciones para bueno, asimilar también en parte lo que había vivido y todo esto, pues me surgió, de pronto me dijeron, oye, tenemos aquí un proyecto que a ver cómo lo ves, y cuando me hablaron de españoles en conflictos ya solamente el nombre me sonó bien. Bueno, en principio... Porque ahí donde hay un conflicto está Sí, no, bueno, en realidad a mí me interesa el mundo, me interesa lo que pasa y me interesan esas situaciones en las que las personas viven momentos difíciles, ¿no? Y me interesa mucho la aventura humana de cómo el ser humano en esas circunstancias vive, sobrevive y yo siempre digo que a pesar de todo lo duro que es todo eso, siempre me quedo con historias muy inspiradoras que también me hace bien conocer, ¿no? Y contar. El caso es que, bueno, me hablan de españoles en conflictos y lo que me parecía interesante, bueno, ya todos conocemos el Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo, Valencianos por el Mundo, y siempre, es verdad que es un formato que a mí me gusta mucho, a todos nos engancha, ¿no? La parte esta bonita de todo está bien, ¿no? A los españoles a todos les va de maravilla, sí. Tienen todos unos casoplones estupendos, tienen un súper trabajo, son felicísimos, nos dan una envidia inmensa porque todo va bien y está fenomenal, ¿no? Pero en realidad la vida no es así, ¿no? A mí siempre que veía estos programas digo, claro, es que yo he estado en ese país y en ese país pasan cosas y no todas son buenas. Y entonces en Españoles en conflictos
Bueno, en realidad la idea es contar esos problemas que son conflictos estructurales en esos países y contar cómo lo viven los españoles, ¿no? Y ahí es verdad que conocemos pues las sombras y de verdad y esos conflictos, y el hacerlo a través de los ojos de los españoles que viven ahí es verdad que nos dan una proximidad, una cercanía, ¿no? Y esto me gustaba del proyecto, es decir, seguir viajando, seguir contando. En realidad es una manera también de hacer información internacional, pero distinta como la había hecho hasta ahora, ¿no? Y además con un formato también diferente. Me ha permitido también estar con otro registro. A veces en los informativos nos veis siempre un poquito más encorsetados y más formales. Aquí yo voy hablando de otra manera con los personajes, en fin, que también me he sentido más suelta y más como soy yo en realidad. ¿Y cómo ha sido elegir los temas? Porque creo que son 10 o 12, no sé. Son 10, son 10 programas, y me imagino que tú, que controlas gran parte del mundo, por no decir el mundo, y has visto muchos conflictos, ¿cómo ha sido para seleccionar, ¿no?, los criterios? Pues yo en realidad cuando me hablaron de españoles en conflictos pensé que eran conflictos bélicos. Luego nos dimos cuenta de que primero no era tan fácil llegar a determinados sitios, porque claro, no es lo mismo cuando yo voy para trabajar en informativos, normalmente vamos 2, 3 personas máximo, y es más fácil moverse. En este programa teníamos que desplazar un equipo muy grande de personas porque es más bien una serie documental, es decir, que necesitamos técnicamente a más gente trabajando, sonidista, ayudante de realización, realizador, cámara, dronero, en fin, muchas cosas. Entonces, no es fácil moverse por ejemplo, como en Ucrania. Y esto nos limitaba un poco el elegir los conflictos, los países, ¿no? Por ejemplo, a mí me habría gustado ir a Afganistán, no nos dieron visado, me habría gustado ir a Irán, no nos dieron visado, quería ir a Yemen, no nos dieron visado, porque en realidad teníamos una limitación de tiempo, tenía que ser casi para ya empezar. Entonces esto nos condicionó un poco. Pero aún así, luego nos dimos cuenta que lo interesante o lo que en realidad pretendíamos era no solo conflictos bélicos, sino conflictos de otro tipo, ¿no? Hemos hablado de las armas en Estados Unidos, que en realidad muere más gente por disparos de armas de fuego en Estados Unidos que en Ucrania, en la guerra, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la violencia en México, la desigualdad en Sudáfrica, que tampoco sabemos mucho, pero es un país en el que el 1% de la población, el 1%, controla el 70% de la riqueza. Esto condiciona la vida de millones de personas. Hemos hablado de la deforestación en el Amazonas, que yo era una zona que no conocía y me ha impactado mucho también el estar cerca de las comunidades indígenas. Bueno, en realidad son conflictos políticos, sociales, económicos, medioambientales, no solo conflictos bélicos. Y esto me parece que ha sido interesante verlo, como digo, verlo a través de los ojos de los españoles, y nos ha creado como un catálogo, ¿no?, de países y de conflictos muy diferentes, y creo que era también el atractivo, que no la gente pensara solo conflictos, guerra. Hablamos ayer, por ejemplo, que fue, no sé si lo visteis, ¿vio alguien ayer el de Corea del Sur? Qué bien, gracias. Y bueno, digo gracias, pero en realidad también contamos cosas de un país no muy conocidas, ¿no? A mí, hoy no sé quién en las redes se quejaba, decía, no, es porque es una forma de, no sé cómo decía, ¿por qué tengo que dar dinero a una televisión pública para que me hable de la perfección obsesiva en Corea del Sur? Bueno, pues yo considero que es importante porque, sobre todo, sabéis que hay tantos jóvenes fascinados ahora por el K-pop y la cultura coreana, surcoreana, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues hay un laboratorio de fabricación de jóvenes ídolos que suscriben lo que llaman unos contratos casi como esclavos, y eso les genera una presión, les genera unos problemas que los chavales, en un país en el que es un tabú hablar de salud mental y hablar de vulnerabilidad y de debilidad, genera mucho conflicto, y está bien saberlo y está bien conocerlo. Y sobre todo está bien porque muchos fenómenos acaban exportándose. Claro, y claro. el tema de suicidios en gente joven, que las cifras eran escalofriantes, aquí ya se empiezan a ver niños muy presionados con el tema físico y con la violencia de los videojuegos, o sea que para mí realmente conocer esa realidad me estaba interesando muchísimo. Sí, y luego lo que llamábamos la perfección, o sea, la obsesión por la perfección, ¿no?, que ellos lo tienen muy asimilado. Es una cultura que, bueno, desde la guerra de Corea, cuando se separan las dos Coreas, Corea del Sur es un país prácticamente sin recursos,
y se plantean, bueno, vamos a intentar progresar, sobre todo poniendo el énfasis en la educación de nuestros hijos, lo cual está muy bien, pero claro, eso se ha convertido en un... O sea, está muy en el ADN, lo han fijado tanto y es tan obsesivo que al final les ha acabado perjudicando, ¿no? Entonces, esa obsesión por ser los mejores en la escuela, en los institutos, en la universidad, por conseguir el mejor trabajo, por estar el máximo número de horas en el trabajo, por no abandonar el trabajo hasta que el jefe no se ha ido, que si el jefe se va de copas te tienes que ir con el jefe. Bueno, eso me parecía brutal. Que además tienes que tener el cuerpo perfecto, que además tienes que tener rasgos occidentales porque así vas a conseguir un mejor empleo, porque es el país con la mayor tasa per cápita de cirugías estéticas, incluso en niños y en chicos jóvenes. Bueno, es loquísimo. Entonces, bueno, es un conflicto en realidad, pero quizá es algo no tan conocido. Y empezaste además fuertecito con el tema de las armas en Estados Unidos. Ya te lo he comentado antes, pero yo esa imagen de la niña estrenando su primer rifle, que como para banalizar un poco el tema de las armas, tenía las cachas del rifle rosas, Sí. así como que, pero que era un rifle de verdad, bueno, no sé. Otra cosa que también empieza... Lo vimos en Estados Unidos, las cifras también son escalofriantes, pero también empieza a haber casos en otros lugares. Mira, el último, yo creo que ayer o antes de ayer en Yugoslavia. ¿Visteis el de Estados Unidos? Pues bueno, yo cuento que, fíjate que yo estuve 9 años, 9 Luis, sí. Algo menos, 8 años y 8 años y medio. Y casi cada semana he tenido que estar hablando o cubriendo un tiroteo en Estados Unidos, tiroteo masivo, tiroteo escolar, y la sensación que al final tenía era de absoluta frustración, porque en realidad es que no ha cambiado nada en los casi 9 años que he estado en ese país. He visto el tiroteo de Parkland, en el que murieron 19 estudiantes, el de Uvalde, en Texas, en el que murieron, creo recordar, 17 o 18 niños también. Y caramba, es un país en el que estamos hablando de 600 tiroteos masivos en un año. 120 personas mueren cada día por disparos de armas de fuego. Y bueno, y no pasa nada y la vida sigue Pero además hay una gran cantidad de gente que lo defiende como una cosa normal, y los intentos que hay por parte de la administración cuando está gobernando el Partido Demócrata se topan con el lobby de las armas y es Sí, tenemos en Estados Unidos, bueno, digo tenemos porque yo he estado ahí, pero en fin, existe en Estados Unidos ese gran lobby muy poderoso, la Asociación Nacional del Rifle, que además paga campañas electorales y da dinero a los legisladores. Vamos, esto se publica, no es una cosa que diga yo, y claro, cuando hay dinero de por medio, pues es más difícil parar eso, ¿no? Yo recuerdo, como anécdota os contaré que incluso este fue uno de los primeros reportajes que hice sobre este tema en Estados Unidos, y es que incluso para captar niños, tú hablabas de esta niña que tenía una pistola con la que disparaba, ellos hicieron una nueva versión de cuentos tradicionales en la que decían que, claro, que si, por ejemplo, el cuento de Caperucita, sacaron Caperucita, en la que Caperucita tenía un arma. Y entonces, claro, decían, claro, si Caperucita hubiera tenido un arma, podría haber matado al lobo, y entonces el lobo no se habría comido a la abuelita. Y así eran los... Yo, claro, horrorizada, pero no era una cosa, o sea, normalizada en cierta parte de la población, que decidió que esos libros, y o sea, esos cuentos revisitados por la Asociación Nacional del Rifle, eran un buen argumento para explicar a los niños la importancia de vivir armado, ¿no? Para sentirse más seguro, más protegido, y para que no viniera un lobo a comerse a la abuelita. O sea, esto me pareció tremendo. Ahora que estamos además cambiando la historia de los cuentos por lo políticamente correcto, ya llegamos a la locura total, eso ya en plan violencia me parece un exceso total. Yo he mirado estos dos programas inevitablemente desde un punto de vista crítico, ¿no? De, bueno, a ver, ese cambio de formato del que hablabas, de pasar del informativo, yo siempre me pongo en el lugar lógico del que lo hace, y me venía a la cabeza cómo te llevas con la palabra entretenimiento y su prima hermana, que a veces, desgraciadamente, en otros lugares está cerca, que es el espectáculo,
Porque claro, cuando yo me imagino a los responsables de la cadena, o en su caso quien fuera, decir, bueno, pero esto tiene que ser entretenido, porque entretenido es lo que nos piden ahora a los periodistas, que todo sea entretenido, aunque estés hablando de cosas terriblemente... Y claro, de ahí al paso del espectáculo a veces va un paso muy pequeño y ves cosas que teniendo un interés informativo grande, al final, sobre todo yo creo que se da más en cadenas privadas, acaban teniendo un formato... ¿Cómo has podido lidiar? Porque a mí me parece que yo los he visto desde un punto de vista crítico, pero me parece que están muy bien, porque son verdaderamente entretenidos en el mejor sentido de la palabra, se ven con gusto hasta el final, pero no han perdido rigor ni seriedad informativa, ¿no? ¿Cómo has lidiado con esto si es que has tenido que lidiar? He lidiado. Has lidiado. Yo confieso, he lidiado. Porque es que, claro, a veces la gente se mete mucho con Televisión Española, con Radio Televisión Española, pero os aseguro que los estándares de rigor con los que trabajamos son altísimos, altísimos. Y os lo digo yo que, bueno, que he peleado por defender mi trabajo y la libertad con la que hago las informaciones yo y mis compañeros. Cuando alguien desde la dirección de informativos o desde el ámbito político ha pretendido que contemos las cosas de otra manera, y os aseguro que hay una estructura muy férrea, hay una redacción muy profesional en mi empresa, que es la vuestra también, porque al fin es la televisión pública, y os aseguro que eso lo llevamos en el ADN, o sea, que nadie nos baje estos estándares de rigor que tenemos trabajando. Y esto me he dado cuenta cuando, por ejemplo, en este programa que he trabajado con una productora, claro, es gente que no viene directamente de la televisión pública, hace las cosas de otra manera. No voy a decir con menos profesionalidad, pero a veces sin ese punto de rigor que supone que, no, este dato es que lo habéis verificado, no, bueno, sí lo hemos leído, no, pero está verificado, está contrastado, es exactamente este porcentaje, porque es que yo he visto... Entonces, a mí esto era una cosa que me consume en el día a día con mi trabajo, y a veces si no tengo tiempo para comprobar algo, afortunadamente ahora tenemos un departamento además de verificación de noticias, del origen de imágenes y de datos, un departamento solo para verificar información en Televisión Española, y claro, para mí esto es importantísimo en el día a día. Entonces, claro, yo notaba que a veces había un poco más de ligereza entre esos compañeros que igual vienen de otro tipo de programas, de otro tipo de formatos, ¿no? Entonces, yo con esto sí que me he peleado mucho con los datos, con el trabajar con rigor. ¿Y qué es el entretenimiento? Para mí en este formato el entretenimiento era, bueno, que sobre todo que conectemos con la audiencia a la hora de contar, ¿no? Que para mí sí que es algo importante. Yo creo que no está reñido el tener rigor y el ser, o sea, y el ser veraz, ¿no? Con el ser entretenido. Se puede ser, y de hecho yo creo que los dos programas, bueno, luego ya me diréis, alguno ya que opine, pero creo que se ven hasta el final, y de hecho os diré que hay una cosa que bueno, para medir las audiencias, que son las curvas, ¿no? Y afortunadamente me fijé con mucho detalle en la curva de audiencia de ayer, y lo normal en este tipo de programas es que la curva vaya en descenso, ¿no? O sea, que empiece mucha gente, pero que luego, claro, es que el programa de ayer fue a las 12 menos 20 de la noche. Entonces, lo normal es que, claro, la gente como mínimo tenga sueño. y la curva incluso te diría que va ascendiendo, o sea, que se va incorporando gente que igual ha desconectado de otras cadenas, ¿no? Entonces, entiendo que entretuvo, o por lo menos a la gente le pareció interesante como para aguantar hasta el final, casi todo el mundo, e incluso arrastró un poquito más de gente de la que empezó al principio. Entonces, yo creo que para mí eso es entretener, o sea, entretener no es que de pronto te vadas de la realidad, bueno, que está fenomenal, que me encantan los programas de humor, la que la gente se ríe, se olvida de todo, pero también está muy bien que la gente se quede pegada a la pantalla cuando es un programa en el que, bueno, te están haciendo pensar, reflexionar, te inquieta, te informa, te forma, te conmueve, te emociona, ¿no? Todo eso también es... Y se pone el foco... También es entretenimiento en cierta medida, claro, ¿no? Y poner el foco en lugares también, creo haberte leído decir que el programa te gustaría que removiera algo, y realmente remueve, ¿no? También Sí. el pensar, bueno, ¿qué mundo
¿qué mundo estamos haciendo, no? Sí, y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos también me pareció muy interesante el hecho de que, bueno, hubiera gente que estaba a favor de las armas y que escucháramos sus argumentos. Siempre alguien, bueno, me han comentado en estos últimos días, claro, es que pensábamos que solo eran los americanos, ¿no? Pero en realidad es curioso ver cómo de pronto unos españoles que llevan un montón de años en Estados Unidos y que cuando llegaron no entendían muy bien la cultura de las armas, pero claro, al final ellos, después de tanto tiempo allí, ven, claro, todos mis vecinos llevan armas, todo mi entorno es un entorno pro armas, la gente aquí va al supermercado con una pistola, la llevan en el coche, ¿será que al final dices, si no llevo yo un arma, no sé, voy a ser el único idiota de aquí, ¿no? Entonces, al final, no sé si los que habéis visto el matrimonio de Zaragoza, que acaba diciendo, bueno, y al final nos compramos armas y vivimos también en el entorno de armas y dormimos con una pistola al lado de la mesilla de noche. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿ustedes se han dado cuenta qué pasa si un día discuten entre ustedes y se lía, ¿no? Entonces ellos mismos se quedan como diciendo, ostras, pues claro, cuando una discusión se produce y hay un arma por medio, pues el riesgo es mayor, ¿no? Bueno, total, que hay muchas cosas que, ostras, incluso a los propios protagonistas, cuando les pides que reflexionen sobre determinadas cosas, se quedaban así. Y para mí misma fue interesante conocer esos argumentos de, claro, esta gente habla así y ha interiorizado la cultura de las armas, como mínimo vamos a escuchar y vamos a intentar también empatizar en cierta medida con ellos, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Pero como mínimo conocer sus argumentos y lo que les ha llevado y lo que les lleva a seguir defendiendo la tenencia de armas, ¿no? Cuando estaba hablando de conexión, con la conexión con la audiencia, cuando estaba preparando este encuentro, pensaba preguntarte si no sentías un vértigo total cuando oyes decir a tanta gente, me estoy quitando de la información, ya no me interesa, ya no oigo informativos, ya no compro el periódico, ya no tal. Pero empecé a verte en las entrevistas que te hacían estos días con una camiseta que llevaba un lema que decía World needs journalists, o sea, el mundo necesita periodistas. Y dije, bueno, Almudena me está contestando de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente, claro, yo también soy una convencida, el mundo necesita periodistas, pero ¿cómo convencemos a la gente de que el mundo necesita periodistas ahora más que nunca, además? Lo de la camiseta tiene una historia, si quieres os la cuento, que tiene gracia, ¿no? Es que las tiene de diversos colores. Es más, cuando la he visto con la camiseta... Sí, no, estaba a punto, pero justo he pensado, viene con la de lentejuelas. No, pues no me dio tiempo a poner la lavadora y las tenía de todas. Bueno, ¿visteis salí en La Resistencia hace unos días, no sé si visteis el programa de Broncano, ¿no? Sí, bueno, pues Broncano, ¿sabéis quién es Broncano? Bueno, pues me invitó a La Resistencia, que era un programa que yo no conocía mucho, porque claro, llevo tanto tiempo fuera de España que no... Pero bueno, cuando he llegado la gente me ha puesto un poco al día y en mi entorno y tal, y me decía, ¡ay, Broncano, es un programa complicado, que te pueden poner en fin, te pueden hacer preguntas así, en fin, que te pillen mal y puedes pasar un mal momento. Y bueno, me asustaron un poco. Y el caso es que me dijeron, bueno, tienes que llevar un regalo, ¿no? Lo normal es llevar un regalo a Broncano. Yo no sabía muy bien qué regalar y pensé, bueno, pues voy a hacer una camiseta con un lema, en este caso el que has dicho, The World Leads Journalists, que había visto a una compañera que se llama Clarissa Ward, que es una reportera de CNN, que ya a veces lleva esa camiseta, y pensé qué buena idea llevar las camisetas al programa de Broncano. Y ya si empiezas, ¿no? Porque lo primero que haces cuando llegas al programa es que le das el regalo. Digo, bueno, si ya voy con el regalo, con la camiseta que habla de periodismo, ya como que voy imponiendo un poco el tema, ¿no? O sea, soy yo la primera en decir periodismo, ¿no? Y entonces así fue, me hice la camiseta, yo misma la personalicé online, me llegó la camiseta y la saqué en el programa, por supuesto Broncano hizo alusión a la camiseta y entonces ya fue bonito porque dio pie a una conversación sobre periodismo en un programa que normalmente es muy gamberro y en el que se hablan de otro tipo de cosas, pero bueno, te preguntan que si cuántos polvos has hecho en el último mes, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablar de periodismo me pareció que también estaba bien. Y entonces, a raíz de esa intervención, la gente empezó a escribirme en las redes y tal, oye, qué camiseta más chula, yo quiero una camiseta y tal, ¿dónde la has comprado? Digo, no, si me la he hecho yo. Y entonces al final, como justo estoy ahora con la promoción de este programa, digo, bueno, pues me voy a hacer varias camisetas y así las voy luciendo en cada entrevista y me da pie
a explicar la historia y sobre todo a decir por qué el mundo necesita periodistas. Bueno, el caso es que efectivamente, yo creo que el mundo necesita periodistas por más que la gente y por más que todos, yo misma a veces digo, si es que en realidad es verdad que tenemos todos una especie de sobrecarga de información. Es verdad, yo creo que, y antes lo hemos comentado, creo que hay una doble responsabilidad. Creo que los periodistas, nosotros mismos, el sector, somos muy culpables también de que la gente se haya aburrido de nosotros, por varias razones. Primero, creo que en cierta medida hemos dejado de hablar o de saber contar a la gente común lo que pasa en el mundo, en realidad, lo que pasa en nuestro entorno, utilizando un lenguaje que quizá la gente no entiende o que quizá, yo siempre digo, hay muchos políticos que hablan desde una especie de púlpito, ¿no? Con un lenguaje también muy político. Y claro, la gente se ha aburrido de ese tono. Ahora, además, en un momento en el que, bueno, pues hay youtubers, la gente pues, habla de otra manera, con otro tono, con otra cercanía, ¿no? Pues claro, ese periodismo convencional, esa forma de hablar fría a la audiencia, pues claro, la gente ha acabado aburriéndose, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos perdido, bueno, y aparte de eso la politización del periodismo tampoco nos ayuda. Bueno, hay muchas cosas que hemos hecho mal. Y por otro lado, yo también creo que, siempre digo que también es responsabilidad, ¿no?, de las audiencias, de nosotros mismos, ¿no?, de buscar un periodismo riguroso, historias que nos nutran también, historias verificadas, ¿no? Por eso os contaba lo importante que es que, jolín, empresas como nuestra televisión pública tenga un departamento de verificación de información, que tú lo que estás compartiendo, el mensaje que te llegue, la noticia que te llegue, sepas que está respaldado, que está verificado, que ese dato es real, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, la gente que abiertamente dice, no, es que yo he dejado de consumir información, cuidado, creo que todos debemos tener la responsabilidad de saber qué pasa en nuestro entorno. Las audiencias, si estamos desinformados, somos mucho más fácilmente manipulables, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces yo creo que como mínimo conozcamos la realidad, conozcamos qué pasa, incluso si la realidad no nos gusta, es la mejor forma de cambiarlo, ¿no? En fin, todo eso. Es decir, que yo creo que los periodistas tenemos que ser mucho más conscientes de que tenemos que reconectar con esa audiencia que se nos ha ido, y también creo que todos nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos mirar para otro lado y que tenemos que saber qué es lo que pasa y conocer lo que pasa, sobre todo para que no nos manipulen y para que no nos gobiernen y no tengamos control sobre todo eso, ¿no? Sí, yo quiero pensar, cuando soy optimista, quiero pensar que la gente en realidad está cansada no tanto de la información, sino de la desinformación, ¿no? De esa especie de, a veces, información Yo creo que está cansada también de la forma en que damos la información, las dos cosas. Bueno, como te hemos traído un poco para hablar de tu libro, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Bueno, podemos hablar de lo que queráis. De tu trayectoria, porque yo creo que hay un momento en que tu vida profesional da un vuelco, porque tú ya eras una persona conocida, o al menos en los ambientes profesionales mucho. Tú venías de la radio, en la que nunca has vuelto, pero tú empezaste en la radio durante un tiempo, empezaste muy joven. Luego en televisión tenías un rostro conocido porque también presentaste un telediario. Luego hiciste una cosa que no se suele hacer, pero que es muy interesante, que es cogerte un año sabático para seguir formándote, y de repente yo tengo la sensación de que la siguiente vez que te vi ya casi con un velo y cubriendo la guerra de Irak o la de Afganistán, ¿no? La primera, sí. Que yo recuerdo que dije, bueno, Almudena, ¿qué hace ahí y cómo se ha metido en este jaleo? Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa decisión, porque me imagino que es eso, ¿no? De repente... Yo creo que la gente, miren, mi marido que está ahí y que nos conocimos en esa época más o menos, él siempre dice que, claro, él me recordaba a mí cuando presentaba telediarios, y luego cuando empezó a verme en guerras y tal, él pensaba como que era una especie de castigo, ¿no? Como que me habían bajado de nivel,
porque era como, claro, esta pobre chica que estaba ahí tan tranquilamente en el telediario, que es como lo más, ¿no? Y ahora la tienen ahí en la calle haciendo este tipo de coberturas, aparentemente, bueno, aparentemente no, obviamente muchísimo más duras, ¿no? Y no, era todo lo contrario, yo estaba mucho más feliz ahí en la calle, ¿no? Como reportera sobre el terreno. Bueno, mi historia, por contarlo así brevemente, mira, tenemos aquí a Delibes. Delibes siempre decía que el periodismo local, ¿no?, habría sido también una de sus grandes fuentes, una de sus grandes escuelas, ¿no? Para mí la radio local, bueno, fue donde yo me instruí, ¿no?, donde yo aprendí y disfruté también buscando historias en la calle, haciendo entrevistas, haciendo un poco de todo, ¿no? Y eso yo sabía que era lo que a mí me gustaba hacer. Por casualidades de la vida y por las oportunidades profesionales que me surgieron, pues al final empecé bueno, llegué a Televisión Española como presentadora, que fue lo primero que hice, y a partir de ahí ya pues, presenté el telediario de las 3, el de las 9, luego Informe Semanal. Pero yo en realidad cuando hacía todo esto a mí lo que me daba envidia no era estar ahí, sino era cuando yo daba paso a mis compañeros que estaban en sitios que yo decía, yo querría estar donde está Rosa María Calaf, por ejemplo, ¿no? O yo quiero estar donde está Vicente Romero. Y bueno, y mi objetivo en realidad era ese, hasta que efectivamente yo ya me cansé de todo, dije, pues sí, estoy harta de presentar, y entonces fue cuando me marcho a Nueva York a vivir experiencias distintas, y a la vuelta a Nueva York, el 11, vuelvo a la tele, me vuelven a ofrecer presentar, y digo, bueno, pues ya claro, está o el paro o seguir presentando, entonces volví a presentar, en esta ocasión era Informe Semanal, y 11 de septiembre del 2001, ataque terrorista contra las Torres Gemelas, y a mí me mandan a Nueva York porque era una ciudad, bueno, pues que yo había, como conocido. Te cuento, había vivido un año, tenía muchos contactos, estaba muy involucrada, y al final lo que iba a ser simplemente presentar Informe Semanal, unas entradillas, un par de días, pues claro, se convirtió en una larguísima cobertura, porque claro, en ese momento el mundo entero estaba pendiente de lo que estaba pasando en Nueva York. Y ahí al final pues estuve varias semanas haciendo de todo, directos, reportajes, y en realidad fui feliz haciendo todo eso. Y a la vuelta, ya cuando regreso a la redacción, mi jefe de informativos me dice, bueno, ¿cómo te ha ido, Almudena? Y tal. Digo, mira, esto ha sido muy duro para mí también, porque es una ciudad que estaba demolida, la gente había sido un golpe tan brutal, y dije, mira, yo he sido feliz haciendo esto. Y me dice, pues a partir de ahora vas a seguir haciendo lo mismo y vas a seguir, espero, siendo feliz. Y a partir de ese momento fue cuando yo ya dejé de presentar y empecé con, bueno, la etapa profesional más bonita de mi vida, bueno, en realidad hasta hoy, que es lo que me ha gustado hacer y lo que sé que me gusta, que es estar sobre el terreno, y a partir de ahí pues empezaron a llegar coberturas, la guerra de Afganistán, después la guerra de Irak, el tsunami de Indonesia, el terremoto de Haití, bueno, hay decenas de coberturas de todo tipo por todo el mundo, y llegaron las primeras corresponsalías, la de Asia Pacífico en China, estuve 3 años, ahí me tocó también, bueno, aparte de lidiar con un país sin libertad de expresión, donde era muy complicado trabajar cada día, me tocó el tsunami de Japón, visitar Corea del Norte 2 veces, que también fue un shock impresionante. Luego llegaron las corresponsales de Nueva York, Estados Unidos, París, bueno, y todo esto ya que conocéis más reciente, pero en realidad ese fue, cuando a mí me preguntan por Nueva York es una ciudad que a mí me ha dado tanto, aparte de que la amo por la energía que me transmite y por esa chispa que tiene y esa cosa que te conecta al vamos a hacer cosas, ¿no? Y por lo rápido que va, que a veces tiene también su parte negativa, pero es una ciudad que a mí me enamora, pues ya habéis entendido lo importante que es por lo que ha significado para mí en diferentes momentos de mi vida. Pero comienzas en, digamos, lo más duro en Afganistán, que ya no es solo empezar con una guerra, sino empezar en un país donde la vida de las mujeres, si no están en casa tranquilas, no vale mucho. No quiero decir que
era duro por esas dos vertientes, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella cobertura? ¿Pasaste mucho miedo? ¿Se pasa? No, es que el miedo, no es por nada, pero en realidad el miedo no existe cuando estás sobre el terreno, en el sentido de, a veces te inquieta, vas a ir a un lugar que dices, bueno, por ejemplo, ahora no sé, en Ucrania, sabes que vas a ir a una zona que está ya un poco, que está cerca del frente de guerra, sabes que, bueno, que es arriesgado. En realidad no lo piensas mucho, o sea, no lo piensas mucho. Ya sé que esto no... Decirlo parece poco responsable, pero es verdad que pierdes un poco ese sentido de me va a pasar algo, casi ni lo piensas, ¿no? No lo piensas demasiado. No puedo decir que sintiera miedo en Afganistán, es verdad que sentía responsabilidad. O sea, a veces es más la responsabilidad de... Era mi primera guerra, yo no sabía cómo era cubrir una guerra, pero al final me di cuenta que se trataba, como siempre, de buscar una historia. En este caso, una historia relacionada con lo que estaba pasando, obviamente. Pero el hecho, por ejemplo, de... Yo recuerdo que en esa guerra hubo muchos... bueno, una cosa que sí me sorprendió, que había muchísimo machismo en el mundo de los corresponsales de guerra, mucho más del que había en otros sectores. Y empezaron a decir algunos compañeros de que por qué las mujeres habíamos ido a la guerra de Afganistán, porque a mí, por ejemplo, me achacaron, a ver, nos tiraron piedras un día porque a mí se me salió un pelo del velo, nos rompieron la cámara. Cuando yo entraba en alguna manifestación, pues enseguida también venía la muchedumbre masculina y me echaban de ahí. Entonces algunos compañeros dijeron, claro, las mujeres corresponsales no deberían estar aquí porque llaman demasiado la atención y desvían esa atención hacia ellas, hacia lo que les pasa a ellas, y no se cuenta la guerra. Bueno, perdón, o sea, una manera de que contemos eso es mostrar también la realidad de este país, ¿no? Para que os deis cuenta de cómo funcionaban las cosas, cómo funciona también el mundo del periodismo, ¿no? Hay mucha testosterona en este terreno y especialmente en el mundo de, como digo yo, de los chalecos, ¿no? Este es el típico ¿no? corresponsal de guerra tal, los chalecos, los machotes, y tal, bueno, en fin. Bueno, es que te iba a decir, de verdad que te llevo todo el rato diciendo, hay telepatía. Yo creo que las mujeres habéis, porque cuando tú empezaste además no había tantas mujeres en guerra, ahora hay más. Bueno, yo te diré que no había, o sea, no, cuando fui a la tele, que me mandaron a Afganistán, lo primero que me dijeron es, bueno, ve a recoger el chaleco antibalas, ve a recoger el equipo y tal. Y cuando fui al almacén, que nosotros llamamos el almacén, pues no había chalecos antibalas para chicas. O sea, a mí me pusieron uno de hombre, que era el que había, que era enorme, y entonces me lo cerraba, pero era clarísimo que no era para mí y que se me quedaban zonas bastante desprotegidas, ¿no? O sea, es un ejemplo de que no había, bueno, Carmen Sarmiento había estado. Sí, una pionera. Calaf no sé cómo lo hizo en ese momento, pero yo recuerdo el momento en que fui y me dijeron, no, pero si es que no hay chaleco antibalas para ti. Pero yo creo que al final las mujeres que estáis en conflicto habéis conseguido una cosa que es también normalizar la idea del corresponsal de guerra, que, como acabas de decir, y era lo que te iba a decir, era una idea de un macho alfa, casi que era valiente, sí, aguerrido, y muy Indiana Jones, incluso si vemos la parte novelera, pues también aficionado al alcohol, en fin, todo un estereotipo de corresponsal que yo creo que las mujeres habéis ido a decir, no señores, esto es un trabajo. Es que además yo ese estereotipo que a mí misma me sorprendió, dije, pero ostras, pues el estereotipo existe, que es lo que suele pasar con los estereotipos, ¿no? Que dices, pues ese estereotipo, pero en realidad me lo estoy encontrando, ¿no? Sí, yo creo que también hay otra cosa y me ha seguido pasando incluso en Ucrania, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez me pasó desayunando en un hotel, comentándolo con una compañera de la agencia EFE. Y nosotras, cuando coincidíamos en el desayuno, coincidíamos en algún momento las compañeras, tendemos a hablar mucho más de las historias de las personas. ¿Qué historias has hecho tú? Pues yo pues ayer me encontré con una abuelita no sé dónde, y mañana voy a hacer una historia de un grupo de no sé. Y en cambio, cuando escuchas conversaciones de hombres en la guerra, en las coberturas, ellos te hablan mucho de estrategia militar que les encanta, ¿no?
sí, porque tal, porque han venido unos drones de Irán y no sé qué y tal, y entonces el misil de no sé qué, y saben muchísimo de armamento, todos, es que es una cosa que les fascina, a mí me sorprende mucho, pero les fascina eso, y a nosotras no tanto. Y esto también puede parecer que también es un estereotipo, pero en realidad creo genuinamente que las mujeres, ha habido excepciones, pero en general yo lo que me encuentro es que hay más compañeras que están cubriendo la guerra que se interesan mucho más por las historias humanas, que al final yo creo que es donde tenemos que poner efectivamente más el énfasis. Yo ¿no? creo que Porque además al final... estáis consiguiendo que también los chicos se interesen por esas historias, porque entre otras cosas nadie sabe tanto, y sobre todo sobre el terreno, cuando es en el minuto, cómo va. Casi es más fácil saberlo desde fuera que cuando, Sí, que cuando estás dentro, ¿no? Es muy difícil dar una información muy exacta de cómo va la guerra, los movimientos o las estrategias, que también se puede, pero no siempre es fácil. Sin embargo, esas otras historias paralelas, que al final son la guerra, porque también al final son la guerra, yo cada vez lo veo más también en los corresponsales hombres, Sí. y llegar al día que no tengamos que estar diciendo corresponsales mujeres. Sí, no, total. Sí, Pero yo bueno, creo que esto está cambiando, pero es verdad que hay una tendencia natural, y yo la he visto en mis compañeras, de buscar la historia, y no necesariamente de estar... hay mucho también en los compañeros hombres de a ver si puedo llegar a donde están cayendo los misiles, ¿no? O sea, yo he estado más cerca que tú, yo estuve a 2 kilómetros de la línea del frente, yo estuve a 5, pero yo pasé, ¿sabes? Hay una especie, muchas veces notas que hay como una especie de carrera de a ver quién está más cerca de donde está el punto más caliente, ¿no? Nosotras no lo vivimos con esa sensación, no tenemos ese apego a llegar a las zonas calientes, pero sí tenemos mucho más apego, creo, por lo que yo he vivido y por mi experiencia, mucho más apego a las historias. Que te lo han preguntado millones de veces, pero ¿qué es lo peor que has vivido en una de esas situaciones? ¿Cuándo has pasado más, no sé si más miedo, o cuándo has tenido la sensación más dura? O eso que yo digo a veces en broma, o a veces con la boca pequeña, con la cantidad de oficios que había para dedicarse y me estoy dedicando a esto. ¿Eso a ti se te ha pasado alguna vez por la cabeza? No, o sea, no, siempre he tenido clarísimo que estaba donde quería estar, y que las coberturas en las que he estado, vamos, es que repetiría todas, ¿no? A ver, yo siempre cuando me preguntan por esto me da un poco de apuro también, porque al final siempre somos periodistas, somos privilegiados, tenemos la posibilidad de volver a casa siempre que queramos, estamos ahí porque queremos en realidad, porque deseamos estar ahí, hacer ese trabajo, que es verdad que es importante y es necesario, pero lo hacemos de forma voluntaria, o sea, el riesgo, el miedo, el arriesgar la vida, esos son los que están ahí, los que sufren todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces parece un poco como hablar del peligro que has pasado, me da un poco de pudor, ¿no? Pero bueno, lo cuento. Pues, a ver, situaciones complicadas en las que he dicho, o sea, por 5 minutos más ese misil me podría haber caído a mí. Pues lo hemos vivido varias veces. En Ucrania nos ha pasado. Me pasó, que ya lo ha contado muchas veces mi compañero Manolo Valle, un cámara veterano de Televisión Española con el que he vivido también muchas peripecias, y nosotros tuvimos un par de momentos muy difíciles en la guerra de Irak. Nosotros estuvimos cubriendo el conflicto desde Erbil, en el norte de Irak, en el Kurdistán, y había una... O sea, casi íbamos al frente de batalla, o sea, la guerra se desarrollaba casi como en las películas, estaban las trincheras de los peshmerga kurdos, que eran los aliados, o sea, nosotros éramos supuestamente aliados de los peshmerga, y en el otro lado estaba el bando de Saddam Hussein, y nosotros íbamos a rodar al campo de batalla, y nos metíamos en las trincheras con los kurdos, y ahí hacíamos imágenes, y se veían, en fin, cómo caían los cohetes y los lanzagranadas, y había explosiones, y ahí hubo un par de momentos difíciles que pensábamos que nos íbamos de este mundo. Uh-huh. Y tuvimos también otro momento difícil cuando, bueno, eso fue un azar, un capricho del destino, que podría haber sido malo, pero en este caso nos favoreció, y es que íbamos a ir un día íbamos a ir a rodar con un grupo de peshmergas que nos iban a enseñar las posiciones que habían reconquistado, en este caso a
a los soldados de Saddam Hussein, al ejército enemigo, y entonces se montó una especie de convoy con periodistas, con militares kurdos, con algunos diplomáticos, y nosotros estábamos invitados a ir en ese convoy. Manolo siempre cuenta que él tuvo como una revelación y dijo que no íbamos a ir porque no sé qué, pero bueno, esto es yo no recuerdo eso así, pero bueno, el caso es que no fuimos, y entonces nos íbamos a levantar de madrugada. Manolo es verdad que dijo, bueno, no vamos a tener luz, es mejor que vayamos después. Yo dije, pues tenemos que ir, no, que no vamos, que sí, que no, estas discusiones que a veces se generan dentro de un equipo. Yo dije, Manolo, pues no vamos, que eres un pesado, porque en fin. Y al final no fuimos, y ese convoy fue objeto de lo que se llama un fuego amigo. Por error fue bombardeado por Estados Unidos, y bueno, hubo un cierto número de muertos, y nosotros cuando nos enteramos ya por la mañana que lo habían bombardeado, fuimos en el coche al lugar en el que esto había pasado, y bueno, pues vimos allí, todavía había cadáveres y había, bueno, restos humanos, y vimos lo que nos podía haber pasado a nosotros, ¿no? La sensación, claro, nos miramos y, bueno, no hizo falta decir nada. Bueno, esa sensación de que a veces te pasa en estos lugares, esto me podía haber pasado a mí, ¿no? Y esto sí que algunas veces nos ha pasado. Pero además me refería también a esas situaciones duras que ves precisamente con la gente que está allí, ¿no? Con la gente que no va a volver a casa porque se ha quedado sin casa, su vida se ha truncado por completo. Supongo que esto es muy duro de contemplar, aunque tengas ya, sí, digamos, o sea, una fortaleza. Nunca te acostumbras a ver el dolor de las personas, sobre todo, siempre digo, de los vivos, cuando han perdido a sus hijos o han perdido, bueno, pues a familiares o vecinos, amigos, seres queridos, y no hay consuelo para eso, y menos aún cuando es algo provocado por el ser humano, o sea, menos consuelo en una guerra, ¿no? O sea que esto es... Te llevas a casa cada día pues el dolor de estas personas, porque a mí muchas veces me preguntan, bueno, ya estarás acostumbrada y ya te habrás endurecido y ya, bueno, pues no, la verdad es que no, y yo te diría que incluso al contrario, ¿no? Yo soy muy llorona, soy muy sensible, me emocionan las historias, a veces me emociona que, bueno, en Ucrania me ha pasado un montón de veces que con las abuelitas, las babushkas, ¿no?, que son mujeres muy, muy duras, y bueno, porque los abuelos en Ucrania en realidad son los que verdaderamente están sufriendo más, porque es que están ahí, no se han marchado la mayor parte de los abuelos, ¿no? Se han ido los niños, las mujeres, o muchos de ellos. Los hombres entre 18 y 65 años se han quedado porque por obligación no pueden marcharse del país, por si les llaman para combatir. Y muchos abuelos, yo me he encontrado con muchísimos abuelos que dicen, ¿nosotros dónde vamos a ir ya? Igual tienes 75, 80 años, dices, ¿para qué me voy a ir de este país en el que yo he vivido? Tengo aquí mi casa, es mi pueblo. Y te los vas encontrando por ahí en refugios, en casitas medio abandonadas, en pueblos que están ya medio destruidos por las bombas. Y esas historias a mí me conmovían constantemente, pero a veces incluso para bien, en el sentido de que de dónde puede sacar esta gente tanta dignidad, tanta serenidad para llevar esta vida. Y al final han sido también historias para mí muy inspiradoras, ¿no? La fortaleza de la gente en estos lugares, la resiliencia también en tantos sitios donde he visto gente. En Japón, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la resiliencia japonesa, cuando estuve en Japón cubriendo el tsunami, esto que te decían, bueno, recuerdo una entrevista que hice al director del puerto de Isinomaki, uno de los puertos más importantes de Japón, con todo destruido, y me decía, bueno, pero esto nos va a dar fuerzas para hacer ahora un puerto mucho mejor, reconstruirlo, y esta sensación de vamos a poder y vamos a salir adelante. Esto es una cosa que también veo muy a menudo, ¿no? Esas situaciones, ¿cómo esta mujer es capaz de decirme que todo esto lo va a superar, ¿no? Entonces, al final, aunque parezca mentira, también cuando sales de estos sitios, sales con todo esto que te da, ¿no? La gente que lo vive y que tiene este poder, que no sé de dónde sacan, para decir, voy a salir de esto, ¿no?
¿Y te ayuda a volver a la normalidad? Porque una pregunta que yo muchas veces me hago, ¿no?, cuando os veo estas coberturas tan complicadas, digo, ¿cómo se vuelve a casa? ¿No? ¿Cómo se vuelve a casa después de eso? ¿Se lleva uno el trabajo, se lleva uno todas esas visiones, se lleva uno el dolor y luego tienes que, no sé, lidiar con una normalidad también? Yo me traigo sobre todo mucha indignación y sobre todo mucha sensación de frustración. Ahora, por ejemplo, estoy harta de escuchar a los políticos y hablar de los miles de millones que estamos enviando a Ucrania y que nos estamos gastando en armamento y todas estas cosas que se están diciendo sin que haya una sola propuesta de negociación encima de la mesa. No se habla de paz. O sea, no se habla de ninguna propuesta de paz. Entonces, todo esto me indigna. O sea, porque parece que cuando hablamos de enviar armas, que lo cuestiona hasta cierto punto, pero no pensamos que detrás de ese envío de armas es que va a haber muchísimos muertos. Y me estoy imaginando las caras de la gente que me he dejado allí, que están en un refugio, que me he dejado en un pueblo, o la gente, los abuelitos que salían a la calle esperando que llegara una furgoneta con pan, porque igual era lo último que iban a recibir ese día. Tanta gente que hay sufriendo en estos lugares y parece que se nos olvida, parece que no existen personas ahora mismo en Ucrania, ¿no? Y entonces esa indignación, esa sensación de frustración de qué estamos haciendo por esta gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vengo de la Amazonía peruana, donde he visto a las comunidades indígenas. Esto también lo he repetido estos días, pero es que es una imagen que me impresionó mucho. Gente que vive acostumbrada a poner unas palanganas de plástico en la puerta de sus casas cada día para recoger el agua de la lluvia, que es lo único que tienen para beber, el agua de la lluvia, en pleno siglo XXI, donde estamos organizando viajes a la Luna como forma de placer para los turistas millonarios que ya no saben qué hacer para ver algo distinto y para emocionarse, ¿no? Entonces, o sea, la sensación esa de que estas dos velocidades a las que va el mundo, pues debería parar, esto debería parar, ¿no? Deberíamos ralentizar un poco. Parecía que iba a ser una guerra rápida, pero otros Sí. con más visión pensaron, esto de conflicto se puede enquistar. Y las noticias hoy precisamente no eran muy alentadoras. No son muy alentadoras. Creo que llevamos ya 430 y tantos días de guerra y las noticias no son alentadoras, no lo han sido en ningún momento. Al principio, cuando empezó a hablarse de paz y de alguna negociación, pero en realidad no, parece que por ahí no hay nada que avance, ¿no? Volviendo a Estados Unidos, país que conoces bien, y es que el otro día me estuve acordando también de que este ciclo empezó en el año 2016, en octubre, con Iñaki Gabilondo. Y entonces, hablando de que en ese momento el crecimiento de los populismos en Europa y en todo el mundo, yo hice un comentario así que de extrañeza, que ahora solamente puede ser visto como de ingenuidad total, diciendo como que parecía improbable que un señor como Trump pudiera hacer campaña y llegar, al menos pretenderlo, a la presidencia de Estados Unidos. Evidentemente no sirvo como vidente, pero tú cubriste esa campaña y ahora estamos en un momento en el que algunos respiramos aliviados cuando este señor salió de la Casa Blanca, pero incluso puede que se acerque otra vez, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cómo viviste aquella campaña que fue, yo creo que también de un antes y un después, ¿no?, en la vida de Estados Unidos? Mira, yo me acuerdo cuando estaba en la corresponsalía, cuando Trump anunció que se presentaba como candidato, recuerdo que al productor de mi corresponsalía, un señor que llevaba muchísimos años en Estados Unidos y que sabía mucho más del país que yo, le dije, Miguel, ¿cómo puede ser que este hombre... A ver, yo tenía una idea de que era un magnate, además un poco... bueno, sui generis, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y me dicen, no, hombre, no, pero esto es una broma, esto va a durar 4 días, esto es un personaje estrafalario, Estados Unidos no, para nada, los americanos no van a votar a este personaje, este señor no va a llegar nunca a la presidencia de Estados Unidos. Y en realidad, claro, Miguel Moreno, que mi compañero, representaba a una parte de la población
que era el neoyorquino, ¿no? Que no tiene nada que ver con el resto de los Estados Unidos, urbanita, cosmopolita, abierto de mente, en fin, que creo que no era ni siquiera consciente, gente incluso que ni se mueve mucho por Estados Unidos, gente que no era consciente de toda esa gran cantidad de población, bueno, no solo de la América profunda, de muchas partes de Estados Unidos, ¿no? A mí cuando me dijo eso, dije, pues debes tener razón. Yo veía a Trump muy lejos de lo que podía ser la gente de Nueva York, que era la que yo conocía. Pero cuando a mí me empiezan a mandar a cubrir esa campaña electoral de Trump y empiezo a viajar por el país y empiezo a ver qué tipo de gente iba a esos mítines, esas colas enormes de gente que yo pensé que no existía en Estados Unidos, lo que llamamos frikis, ¿no? Con un pensamiento muy paleto, muy cerrado. Ahí estaban todos los defensores de las armas, ¿no? Por ejemplo, muy nacionalista, desacreditando ya a los medios, porque una de las cosas que se ponían de manifiesto en esos mítines era el desacreditar a los medios, era ya la época de la posverdad, de la desinformación, de los bulos. A mí me sorprendía mucho la cantidad de mentiras que decía Trump. Yo decía, ¿cómo un señor puede alegremente decir? Inventaba datos, falseaba noticias. Porque le salía barato en la Fox. Bueno, y porque la gente, claro, sí, ya lo vimos lo que ha pagado Fox por las mentiras, ¿no? Y la gente le compraba ese discurso con absoluto entusiasmo, ¿no? Porque parecía como que era el señor que de pronto iba a cargarse el sistema, ¿no? El sistema que no nos protegía, el sistema que no nos tiene en cuenta, ¿no? Tanta gente desencantada que de pronto conectó con un señor que no decía la verdad. Y yo me acuerdo que en las crónicas, y yo lo comentaba cuando hablaba con la redacción en Madrid, decía, estoy impresionada de esto que estoy viendo, ¿no? Me parecía que era algo irreal. Y a medida que iba transcurriendo la campaña electoral, claro, yo veía que el personaje iba cogiendo fuerza. Y también el error, que esto se ha hablado mucho y hay muchas teorías al respecto, cómo los medios, claro, ese discurso que parecía simpático porque en realidad parecía un discurso estrafalario, ¿no? Claro, a los medios les daba audiencia, precisamente por lo chocante que era todo lo que salía de la boca de Trump, ¿no? Es decir, vendía ese discurso. Y lo que no se estaban dando cuenta es que vendió tanto que la mayoría de la población lo compró. Y bueno, pues viví la presidencia de Trump. Yo no hacía tanto información política porque esto lo hace más la corresponsalía de Washington, pero bueno, colateralmente al final me tocaba y teníamos que hacer también muchas crónicas al respecto. Y bueno, ha sido una época dura en la que además dura también para los periodistas. Antes cuando hablábamos también del descrédito y todo eso, es algo que también desgraciadamente se debe a todos esta oleada de populismo, ¿no? Que una de las banderas que ha levantado es los periodistas no dicen nunca la verdad, ¿no? Son pagados por no sé quién. ¿Y cómo lo veo ahora? Pues lo veo preocupante porque la situación, o sea, Estados Unidos sigue siendo un país muy polarizado, hay mucho trumpismo todavía y lo que veo también es que me parece que si Biden al final repite como candidato del Partido Demócrata, me parece muy sorprendente que el Partido Demócrata no tenga un recambio más poderoso para hacer frente a Trump. Todos lo estamos viendo a Biden, un señor, bueno, al que le falta como mínimo energía, ¿no? Y un discurso potente y una vicepresidenta, Kamala Harris, que no sé por qué, todo el mundo confiaba en ella. Claro, yo misma, eso te iba a preguntar. como mujer que parecía que iba a comerse, ¿no?, el mundo, y ha desaparecido, o sea, ni se la ve ni se la espera, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es, bueno, ahí está Trump, pero y en el otro lado, ¿quién va a estar? Porque, en fin, Biden había dicho que era presidente de una sola legislatura. Entonces, bueno, pues ahí está, yo estoy tan preocupada como tú. Pasando, en este ciclo nos gusta hablar de periodismo cultural por razones evidentes, y cuando uno está en una corresponsalía, afortunadamente también no solo hay cosas, digamos, de vez en cuando tienes una cobertura cultural que es más amable y también otro tono, ¿no? Cuando te ha tocado alguna de estas, ¿tienes algún recuerdo especial? Pues yo no sé si de un personaje de la cultura, un artista,
un escritor, alguien que te haya dejado huella o una cobertura diferente de las que estás Bueno, quizá por llamar la atención, porque es lo más diferente de todo, los Oscars. Ah, bueno, claro. Claro, yo, bueno, quizá ha sido lo más diferente a todo lo que he hecho habitualmente, porque bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, pues me tocaban huracanes y catástrofes, tiroteos y tal, pero de pronto llegaba el momento glamour, que era el momento de los Oscars, ¿no? Cuando además, bueno, es verdad que tienes la oportunidad de conocer a actores un poco más de cerca, tampoco mucho, porque no te creas que incluso para estar en la alfombra roja de los Oscars hay que pagar mucho dinero, o sea, es decir, que no hay acceso libre para que todos los periodistas se acerquen a... Pero bueno, al final ves un poco toda la estructura, todo el mundo del cine, ¿no? Hice historias también muy bonitas de, claro, Los Ángeles, la meca del cine, pero también es el lugar al que va mucha gente queriendo formar parte de esa industria, ¿no? Jóvenes actores, jóvenes directores, ¿no? Hay mucha gente, mucho movimiento aspiracional de querer formar parte. Y entonces también recuerdo un reportaje muy bonito de Informe Semanal de todos los jóvenes españoles que llegan ahí soñando algún día con ser actor, ser director, hacer bandas sonoras. Y bueno, pues les ves como camareros o en fin, con trabajos... Limpiadores en hoteles. Limpiadores, pero con ese sueño en la cabeza. Y bueno, la ceremonia de los Oscars, pues que es algo que todos hemos visto en la tele, y claro, cuando lo ves de cerca, pues en realidad es verdad que hay mucho de cartón piedra, porque Hollywood es al natural, mucho más cutre de lo que parece a través de la pantalla, pero bueno, para mí era también un momento, bueno, como mucho más, muy diferente, de más relax, por supuesto, ¿no? Y bueno, divertido y entretenido también y sobre todo muy curioso, ¿no? Porque me encontraba con personajes que de otra manera pues seguramente nunca iba a volver a ver, ¿no? Vamos terminando para dejar espacio a que podáis preguntar, pero hay un momento raro en tu vuelta a España en que estuviste a punto de estar en un despacho que es el sitio donde menos te podemos imaginar los que te llevamos siguiendo tanto tiempo, ¿no? Que estuviste a punto de ser, bueno, incluso fuiste un rato, jefa de servicios informativos de Televisión Española. Sí, la directora de informativos más corta de la historia, creo que tendría ahí un hueco en el Guinness. Que el ministro Máximo Huertas. Es verdad, sí. Creo que llegó a firmar, o sea que, ¿no? Llegó a ser, todavía estuve menos tiempo. No habías firmado. Pero bueno, creo que también hubo un referéndum, lo ganaste, pero no había participado mucha gente, con lo cual la decisión de volverte atrás yo creo que te honra, o sea, yo creo que seguro que fue una buena decisión. A mí hay una cosa que en las empresas públicas y en concreto en Televisión Española, bueno, son empresas con una estructura muy complicada de mover, en la que yo sé además, porque tengo compañeros que querrían hacer cosas que no pueden hacer, pues porque a veces tomar decisiones es difícil, porque yo siempre digo que es como una especie de gran elefante que es complicado mover, incluso la propia cultura que nos viene dada desde hace muchos años, a veces la política también, que mete mucho la mano donde no debe, ¿no? Hay muchas cosas complicadas de cambiar y mucha gente ilusionada por hacer cosas, con proyectos que no pueden sacar adelante, gente muy talentosa que no está donde debería estar, es decir, donde no se le está aprovechando, ¿no? Gente a la que no se le tiene en cuenta, y van pasando los años, se van acomodando, y gente que podría haber hecho cosas muy interesantes acaba, bueno, pues casi perdida en ese mastodonte que es esa gran empresa, ¿no? Y a mí eso me ha entristecido siempre mucho, ¿no? He pensado, fulanito de tal, qué gran carrera podría haber hecho, o si hubiera hecho este proyecto que había presentado, fulanito de tal, estaría mejor haciendo esta cosa, y sin embargo está ahí el pobre haciendo unas colas para el telediario, no sé. Y luego sí es verdad que yo también creo que tendríamos que habernos modernizado antes. Lo que hablamos de transformación digital, creo que en Televisión Española hemos llegado muy tarde, hemos llegado un poco tarde casi todo, al mundo del podcast. Cuando ya todos los demás estaban haciendo podcast, nosotros estábamos todavía en Radio Nacional sacando trocitos de programas y diciendo que eso era podcast. Eso no era un podcast, eso era otra cosa. Nos ha costado mucho entender
que la información no es solo lo que sale en el telediario, sino que hay muchas plataformas donde podemos mostrar nuestros contenidos, que la gente ha cambiado la forma de consumir información y consumir contenidos de todo tipo. Hemos ido muy despacio en esto. Yo cuando veía la transformación que habían abordado cadenas americanas o incluso la propia televisión pública francesa, y yo veía que nosotros estábamos todavía como montando en diligencia cuando los demás ya iban en coche eléctrico, pues pensé, sí que me gustaría empujar un poco a mi propia empresa a que tomáramos decisiones que nos llevaran a otro lugar en el que es diferente al que estamos. Y pensé de verdad que eso se podría hacer y me ilusioné con la idea de, bueno, de hacerlo. Y por eso, bueno, los que no lo sepan, me ofrecieron ser directora de los servicios informativos de Televisión Española. Bueno, sí que no lo he dicho al preguntar, era claro, por supuesto y entonces que cuando yo enseguida, bueno, primero pensé, esto implica no hacer lo que me gusta hacer, que es estar de reportera en la calle y tal, y estar metida en un despacho peleándome con unos y con otros, cogiendo teléfono, organizando con el tema de la gestión, pero también pensé que después de tantas cosas buenas como me había regalado mi propia empresa y tantas oportunidades como me había dado, era también el momento de hacer algo por mi empresa y sobre todo por mis compañeros. Me sentía la obligación de, ostras, que no pasen muchos de ellos por lo que yo he tenido que pasar y luchar y pelear para conseguir lo que quiero hacer, ¿no? Y genuinamente dije, bueno, pues quizá es el momento y estoy con confianza y suficientemente empoderada para hacerlo. ¿Qué pasó? Que luego llegué a la redacción y empecé a ver cosas que, yo quiero hacer esto, uy, esto no se puede tal, y si hacemos esto, uy, no, esto es muy complicado porque el Consejo de Administración tiene que aprobarlo y no sé qué, y esto otro, no, esto tampoco. Ya empecé a ver que había muchos palos en las ruedas, no porque nadie me los quisiera poner, sino porque ya estaban los palos, las ruedas son complicadas, llenas de palos, que no había manera de que rodaran, ¿no? Y entonces a todo esto pues se sometió mi candidatura a votación, que es lo que siempre se hace, y entonces votó la redacción, pero votó una mínima parte de la redacción, con lo cual votaron, o sea, salió el sí, es decir, que me habían aprobado, pero la gente a la que conseguí movilizar era un porcentaje mínimo. Es verdad que nunca votan más en este tipo de referéndums, ¿no? Y yo dije, a ver, si esto va a ser un mundo muy complicado, voy a pasarlo mal, me va a costar, voy a sufrir, y luego no veo entusiasmo entre mis compañeros, pues este viaje va a ser muy difícil, entonces creo que no me va a compensar. Luego empezaron a decirme todos, no, yo te habría votado, pero sabes que nunca votamos, pero estamos por ti. Too late, lo siento. Dijiste, entonces, mi familia se alegró muchísimo, mi madre sobre todo, creo que mi marido también. Y al final es verdad que yo dije, es que yo estoy donde tengo que estar. Bueno, no solo, hay gente que precisamente busca la opinión y busca que esa opinión sea como la suya, que en realidad eso es lo que no deberíamos hacer. El sentido común nos debería hacer pensar en que, bueno, voy a leer diferentes opiniones y sobre todo voy a buscar datos, información rigurosa, a ver de dónde viene esta noticia, quién la ha generado, cuáles son sus fuentes, ¿no? Y a partir de ahí opinar. Pero es verdad que al final lo que estamos buscando son opiniones que refuercen la nuestra. Por eso leemos el periódico que tiene nuestra ideología o que tiene nuestra opinión y que nos da la razón, el telediario que, ¿no?, que nos dice también lo que queremos oír. Claro, eso es diferente, eso es información, no, eso es otra cosa. También compartimos las noticias. Yo pasó un tiempo, le expliqué a mi madre que todo lo que recibía por WhatsApp no significaba que fuera cierto. No, pero lo pone aquí, sí, mamá, pero busca quién te lo ha mandado, por qué te lo ha mandado, de dónde ha salido. Esto es lo que tenemos que hacer todos, un poco de ejercicio también de rigor con lo que compartimos, de dónde sale ese contenido, ¿no? Entonces yo creo que no se puede generalizar, hay compañeros que están haciendo un trabajo excelente. Pero ¿quién, ¿de dónde ha salido? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? O sea, ¿fías de esa fuente? ¿Has estudiado, o sea, tú has analizado si esa fuente te está mintiendo, te está contando? Ya no te digo nada, el tema que no lo hemos tocado, pero que también tiene tela, de la inteligencia artificial, ¿no? Esta tarde llego a casa, un momento abro el buzón, saco una revista cultural a la que estoy suscrita y en la portada dice: el chat GPT nos va a jubilar a los periodistas. Y dices, ya si éramos pocos,
o sea, si ya teníamos poco con las fake news, con todo lo que llega a través de Internet, sin contrastar y sin valorar, ya un robot entrenado precisamente para desinformar ya puede ser la debacle. Por eso me parece muy importante que la gente que a veces se queja mucho, y yo no digo que con razón, ¿vale? No estoy justificando porque yo creo que nosotros tenemos mucha culpa también, pero también muchas veces hay mucha queja pero poco esfuerzo de buscar una información de calidad, ¿no? Sí, yo creo que esto que dices de la alfabetización digital, ¿no? Que es importantísimo, es decir, que sepamos, igual que sabemos ya discernir cada vez más en lo que comemos, los productos saludables, lo que no, esto si viene de la huerta, ya sabemos que es mejor que si comemos huevos de corral, ¿no? O sea, nos hemos preocupado, ¿no? por saber qué es lo que nos nutre y lo que no, pues lo mismo en cuanto a los contenidos que consumimos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesario que busquemos un poquito más, ¿esto de dónde viene? ¿Esto que me manda mi prima? ¿De dónde ha salido? ¿No? ¿Esto será mentira? ¿Será verdad? Y si hacemos un poquito de esfuerzo, pues a lo mejor el otro día, bueno, es que las imágenes, lo estuvimos comentando Luis, mi marido, ¿te acuerdas lo de Obama que habíamos comentado que había llegado a Barcelona, ¿no? Entonces salió una imagen que era fake diciendo, ha llegado a Barcelona Obama con una comitiva de 30 coches. Y entonces lo cuestionaban porque decía, claro, el Obama el progre, ¿no? Está aquí contaminándonos con sus 30 coches de comitiva y tal. Entonces salió, la imagen fue viral y luego Luis me dijo, esto no es Barcelona, o sea, y bueno, me lo desmontó en 30 segundos, ¿no? Claro. Bueno, quiero decir que y seguramente decenas de miles de personas habían tragado el bulo, ¿no? Entonces, y esto nos pasa todos los días, a partir de ya, o sea, esto nos va a pasar constantemente, ¿no? Entonces no nos creamos todo lo que vemos, todo lo que nos mandan, todo lo que aparece publicado, todo lo que aparece en Internet. Si es que eso es un pozo sin fondo de bulos y de contenidos que son mentira. No me digas por qué, pero en realidad es que tú vas a la Facultad de Periodismo y el 80% son mujeres, entonces es lógico que seamos las mujeres. Antes nos pasaba, hace unos años era lo mismo, yo decía, ¿por qué la redacción está llena de mujeres y solo hay corresponsales hombres? Dudaban de nosotras, dudaban de nuestra capacidad. Ahora, afortunadamente, si somos mayoría, pues tiene sentido y tiene lógica que también seamos mayoría en las coberturas, ¿no? La lástima es que no hemos llegado mucho más alto y los puestos de decisión siguen en manos de los hombres, ¿no? Que esto es lo que pasa en la mayor parte de los ámbitos, pero bueno, poco a poco iremos conquistando también. Hombre, también tiene sentido que en este caso quizá las mujeres también pueden ser más sensibles si estamos hablando de un tema relacionado con mujeres, con discriminación. Tú entras en la redacción de Televisión Española y prácticamente ves 70-80% de mujeres. Pero lo puedes ver, ya lo digo, lo podéis ver en RTV Play, que es como el Netflix, pero gratis, y lo podéis ver. Y además os diré que si no lo conocéis, hay una cantidad de contenido maravilloso, entre ellos el imprescindible es dedicado a Delibes, que me he vuelto a ver hoy y que es estupendo. Yo he venido muy fascinada porque no conocía esa zona y, bueno, fascinada por varias razones. La Amazonía peruana, bueno, como la Amazonía en general, tiene una biodiversidad impresionante que nos estamos cargando, ¿no? Nos cargamos y desaparecen millones de árboles cada año. Hay un problema de tala ilegal, por supuesto, deforestación, minería ilegal, que además contamina los terrenos, terrenos que se están ocupando ilegalmente también controlados por el narcotráfico. Hay muchas comunidades indígenas, hay unas 300 comunidades indígenas solo en la Amazonía peruana que en realidad están sobreviviendo malamente porque estamos esquilmando sus recursos, ¿no? Ellos viven de la naturaleza. Y hay incluso, que esto también me ha sorprendido, que no sé si conocéis, lo que llaman las tribus no contactadas. Hay muchos grupos, cuando decimos no contactados es que no están, la civilización no ha entrado, ¿no? Y además están como se sabe dónde están, pero esos territorios tienen como una especie de cordón de seguridad porque ellos mismos no quieren ser contactados, porque ser contactado implica que pueden contraer enfermedades para las que no están preparados y eso puede significar la desaparición de ese grupo, ¿no? ¿Qué me ha sorprendido y qué me ha
parecido terrible al mismo tiempo de esta zona, bueno, cómo toda la corrupción de las autoridades permiten todo eso que está pasando, esa tala ilegal indiscriminada, la corrupción de las autoridades de la policía. Yo hablé con un par de mafiosos, 2 tipos además que habían salido de la cárcel, que se dedicaban a la ocupación ilegal de tierras, y ellos me confesaron que era algo que hacían, incluso utilizaban las armas que le proporcionaba la propia policía, y que hacían todo ese tipo de cosas por los sobornos, sobornando a las autoridades locales, ¿no? Me resultó también muy impresionante hablar con indígenas que están luchando por sobrevivir, que están luchando por mantener su patrimonio cultural, por mantener su lengua, pero no se les ayuda. Al contrario, las autoridades lo que pretenden es que estos grupos vayan desapareciendo, y se hace muy poco por ayudarles. Conocí a varios españoles, porque como es españoles, o sea, en realidad cuando vamos allí hablamos con españoles, como os he dicho antes, y conocí historias muy bonitas. La historia de Fátima. Fátima es una periodista española que trabajaba en La Sexta, le iba muy bien, pero ella estaba un poco desencantada con su vida y entonces decidió ir a la Amazonía peruana, y ahí ha fundado una emisora de radio que se llama Amazondas, en un pueblecito muy pequeño de unos 300 habitantes, prácticamente aislado, solamente se puede llegar en barca por el río Amazonas, y eso que ella ha creado, que es una radio local, es increíble cómo está transformando la propia comunidad. De pronto la gente se ha sentido como empoderada, y la radio, ella monta pone una mesita en el medio del pueblo con los micrófonos, y entonces acerca a la gente y cuentan sus historias, cuentan sus leyendas, cuentan historias de sus padres, de sus abuelos, y ha enseñado incluso a los niños a utilizar la grabadora, y van grabando a la gente del pueblo y luego escuchan ese contenido. Bueno, es una cosa tan bonita que ayuda tanto a esa comunidad a sentir que son importantes y a valorar lo que tienen, y ese dar voz a esa gente, a mí me pareció una cosa hermosísima, ¿no? Esa historia me gustó mucho y la veréis en el programa. Otra historia también muy bonita es la de Pepe. Pepe es un señor que fue a la Amazonía peruana hace más de 40 años como misionero, y con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas. Y él cuenta que cuando llegó allí vio los valores que tenían esos pueblos, se dio cuenta de que no tenía ningún sentido evangelizarlos, que eran ellos casi los que tenían que evangelizarle a él. Y él acabó dejando la iglesia y se dedicó a conocer la Amazonía, a conocer estas lenguas. Habla varias lenguas de los pueblos indígenas, varias lenguas indígenas, y era maravilloso ir con él, cómo recuerda los nombres mira, que te voy a presentar a fulanita, menganita, esta es su madre, este es su hijo, tal, y la historia. Y este señor me decía que era, entre esos valores que tienen, sobre todo la generosidad y la solidaridad, y que viven sabiendo que es muy importante que se ayuden, o sea, la ayuda, ¿no? que se prestan unos a otros. Y también me dijo que era gente que vivía con muy poco apego al pasado, que vivía en el presente y sin agobios por el futuro, y esto les hacía mucho más felices que a los demás, que a nosotros, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que tenemos. Y me pareció que era un mensaje muy bonito. Él se ha convertido en uno de los grandes defensores medioambientales de la Amazonía peruana, y bueno, es una historia que creo que merece la pena conocer, y que os gustará conocer cuando se emita el programa. Así que bueno, pues esta es parte de la historia de este episodio, que no voy a hacer más spoiler. Ahora ya hay que verla. Sí, fue muy bonito también, por ejemplo, en Iquitos y que es la ciudad que está justo a la entrada del Amazonas, hablar también con los curanderos, con los chamanes, toda la riqueza y la sabiduría que tienen en torno a lo que llaman ellos la farmacia de la selva, ¿no? Todo lo que les dan. Me hablaron mucho del aguaje, ese aceite que sacan del fruto de la palmera, que es una de las más abundantes en la selva amazónica, y que es un fruto parecido a la piña, así marrón, y de ese aceite dicen que en eso se basa
y por eso tienen esa piel maravillosa las indígenas peruanas, ¿no? Porque consumen ese aceite, tantas otras cosas sabias, ¿no? que conocen y que además venden en un mercadito muy alucinante que conocí en Iquitos, que también hablamos de este mercado en el reportaje, y la cantidad de productos, según ellos, milagrosos que curan cosas, ¿no? Pues nada, pasó que llegaron... En realidad yo, bueno, los que no lo saben, yo iba para guitarrista. Mi familia es de Cádiz, bueno, andaluces, en mi casa siempre se ha cantado, bailado flamenco, mi abuela, mis tías, mi madre, y en ese ambiente tan flamenco y tan andaluz, yo siempre iba, todos los veranos he ido a Cádiz de vacaciones, no Cádiz ciudad, la provincia, Algeciras, Campo de Gibraltar, los barrios, Palmones, un pueblo muy pequeñito, y yo todos los veranos, como yo quería ser guitarrista, pues daba clases con un guitarrista de flamenco, que no era en realidad guitarrista, sino que era, ya lo he contado más veces, era el enterrador del pueblo de mi abuela, que era Manolo, un señor que era analfabeto, pero que tocaba la guitarra como Los Ángeles y que inventó un método para enseñarme música, que él no sabía solfeo, y entonces dibujaba los trastes de la guitarra y me decía dónde tenía que poner los dedos, y bueno, él me daba clases los veranos y yo con lo que me había enseñado en los veranos, yo practicaba luego cuando iba a Madrid de vuelta, y luego volvía el verano siguiente y él me volvía a escribir canciones y yo me las aprendía. Bueno, al final decidí estudiar música en el conservatorio, guitarra clásica, y crecí pues con la idea de eso, de viajar por el mundo, que siempre soñé con viajar por el mundo, pero con la guitarra, ¿no? Luego resultó que viajé por el mundo con la cámara y con un micrófono. Y al final, bueno, la vida me llevó a ir aparcando poco a poco la música, o en realidad poco a poco la guitarra, pero la música siempre ha estado muy presente en mí, me encanta, forma parte de mi vida. Y bueno, en realidad volví a coger la guitarra, que la tenía bastante aparcada, justo cuando la pandemia, ¿no? Cuando todos hemos hecho cosas diferentes, ¿no? Y siempre al final miraba la guitarra con miedo, ¿no? Porque siempre pensaba, cuando vuelva a coger la guitarra me voy a dar cuenta de todo lo que he perdido, de agilidad en los dedos, no sé si voy a ser capaz de volver a leer las partituras. Y bueno, resultó que sí, que igual tiene algo que ver, como esto que dicen, nunca dejas, aunque dejes de montar en bicicleta, no se te olvida. Bueno, sí que había perdido mucha agilidad, pero la buena noticia es que volví a tocar muchas de las cosas que tocaba antes. Y bueno, y ahí sigue mi relación con la guitarra, bueno, es amigable, y desde luego no me arrepiento de en un momento dado haberla aparcado y haber optado por el periodismo, que me ha dado tantas cosas maravillosas, y bueno, y la oportunidad de estar aquí para compartirlas con vosotros también. Bueno, debo primero decir que Corea del Sur es verdad, es un país maravilloso, tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que es que el otro día me preguntaba una amiga, yo voy a ir a Corea del Sur, pero esto que estás contando, bueno, es un aspecto de la sociedad surcoreana en el que hemos puesto el foco, pero es un país también en el que hay, bueno, muchos aspectos que realmente funcionan bien, ¿no? Pero bueno, este es uno de ellos, y como mínimo la gente sepa qué es lo que hay detrás de esos ídolos que mueven a millones de personas, pero que, bueno, que imponen también unos cánones de belleza que son imposibles de alcanzar, ¿no? Hay una especie, lo comentaba yo el otro día también en las redes, y porque lo vi allí, esa gordofobia, ¿no? Esa obsesión por ser delgadísimos, por tener rasgos occidentales, por bueno, pues como son todos los ídolos del K-pop, ¿no? Unos estándares, no, o sea, no hay ninguno con sobrepeso, para empezar, ¿no? Tú si conoces el mundo, y bueno, me parece que es como mínimo que se sepa, ¿no? Y sobre todo que no siga siendo un tabú el problema de la salud mental, el problema del estrés, de la presión que sufren todos estos chicos. Yo creo que era importante contarlo. ¿Qué más me has preguntado? Lo del arma. Bueno, lo de la cirugía estética, bueno, estuvimos allí, obviamente, pues es bueno, muy curioso ver, muy curioso porque la gente incluso, o sea, no tiene ningún pudor, esto sí que me sorprendió, a reconocer que se han hecho cosas en los ojos, y ves a mucha gente por las calles, como esto me pasó en Turquía. En Turquía estuve hace también uno de los episodios haciendo un reportaje sobre cómo es vivir en un país con riesgo sísmico,
y fuimos a entrevistar a un señor que tiene español, que tiene una clínica de implante de pelo, y una de las cosas que me sorprendió también es que hay muchísima gente por la calle recién operada, también se ha puesto de moda la cirugía estética en Turquía, y ves con bastante frecuencia pues gente con vendajes y con tal, y los ves por la calle. Y esto me pasó también en Corea, que la gente va por la calle y no tiene ningún pudor a mostrar que se acaban de hacer algo, ¿no? Y además aparatoso. Y lo del arma no, jamás en la vida. O sea, yo en esto, o sea, no puedo ser neutral. No puedo ser neutral después de las barbaridades que he visto en Estados Unidos. No, o sea, no puedo ver un arma, no, menos... Pero por si acaso. No. De hecho, en el programa el director me ofreció, me dijo, ¿quieres disparar para ver qué se siente y tal? De ninguna de las maneras. Bueno, siempre, claro, cuando uno visita el memorial, no sé si lo habéis visitado alguno de los que estáis aquí, el memorial que recuerda a las víctimas del 11S con los nombres, ¿no? Que es verdad que es un sitio en el que parece que hay una energía extraña, ¿no? Y ese silencio, y sigue siendo conmovedor tantos años después. Y yo, fíjate que, bueno, yo cubrí el ataque, estuve varias semanas, pero luego fui a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años, luego todos los años que he estado en la corresponsalía de Nueva York, todos los años he ido a cubrir también el homenaje que hace el pueblo americano. Y lo que sí me seguía impresionando, sobre todo los primeros años, era la cantidad de gente que había todavía afectada y con traumas después de lo que ocurrió. Yo me acuerdo que durante varios años había una, creo que esto, Luis, te acordarás, una señora que vendía periódicos cerca de nuestra casa, y yo la conocía de, bueno, pues pasaba y siempre estaba ahí, ¿no? Y no sé por qué un día surgió una conversación sobre las Torres Gemelas, sobre el ataque, te diría que esto ya bastantes años después, y ella me confesó que todavía estaba traumatizada porque le había pillado cerca. Y entonces yo le sugerí que si podía hacerle una entrevista. Ella me dijo que ya no podía hablar de eso, que todavía estaba en terapia y qué tal. Y creo que fue al año siguiente, cuando llegó otra vez el otro aniversario, un nuevo aniversario, y la señora seguía ahí vendiendo los periódicos. Y entonces le pregunté que si este año se animaba a hablar del tema, de su experiencia, cómo lo había vivido. Y entonces sí, me dijo que ya había avanzado en la terapia, que además su terapeuta le recomendaba hablar de eso. Y no os podéis imaginar qué cantidad de lágrimas pudo salir del cuerpo de esa mujer tantos años después, y lo traumatizada que seguía, o sea, lo traumatizada que continuaba estando, y el dolor que tenía dentro. Y me ha pasado con muchos supervivientes, ¿no? Que años después han seguido y siguen con ese dolor, aparte de las secuelas físicas, que ha habido mucha gente con secuelas físicas, pero las secuelas psicológicas han durado muchísimo. Y ahora es verdad que en Nueva York toda esa zona afectada ha cambiado mucho, se ha dinamizado, han construido muchos edificios nuevos, se ha reactivado muchísimo con comercio, y ahora ya tiene otra vida, pero durante años seguía siendo un lugar triste, sombrío y deprimente, ¿no? O sea, le ha costado mucho a Nueva York, que es una ciudad que se recompone muy pronto, cura muy rápidamente sus heridas, le ha costado mucho, y todavía es muy fácil cuando hablas con la gente, casi todo el mundo tiene una historia dura que contar de la experiencia que tuvo en esas fechas. Conocía a alguien o lo vivió de cerca o recuerda cómo le impactó, pero es una herida que sigue ahí en buena parte de la población todavía, sí. Muy bien, pues Almudena, ya nos contarás más. Esto es para ti. Qué bien. Para entre cobertura y cobertura tengas un recuerdo nuestro de la guerra de nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y ya nos contarás qué será lo próximo. Claro ¿vale? que sí. Te emplazamos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.